Hola, ¿qué tal? Buenos días, queridos alumnos. Vamos a continuar con su materia Historia de la Filosofía 2. El día de hoy vamos a seguir analizando los aportes de diferentes autores a la filosofía materialista y a la ciencia en sí, a la ciencia en general y a ciertas ciencias en lo particular. Como ya había explicado anteriormente, la filosofía se ha ido desarrollando conforme también se han desarrollado las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Hemos visto cómo en la Europa del siglo XVI y del siglo XVII pues empezaron a dar transformaciones muy profundas en la sociedad, en la estructura social, que fueron provocando también una transformación en la superestructura ideológica, es decir, en las ideas políticas, científicas, religiosas, artísticas incluso. No hay que olvidar que también el arte se ve influenciado por estos cambios. Hay que recordar que todo está concatenado en el universo. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un autor que es muy interesante porque era un hombre muy brillante, principalmente en el área de las matemáticas. Siempre se escucha su nombre o su apellido, Leibniz, porque dicen que su nombre es muy complejo, por eso no lo nombran, pero sí su apellido, Leibniz. Se dice que Leibniz fue un hombre brillante en las matemáticas, pero no solamente en las matemáticas, él era un hombre muy inquieto, muy dinámico. Entonces él investigaba de física, de matemáticas, de biología, bueno, toda una serie de cosas. Y él se percató de muchos fenómenos que se dan en la naturaleza. Pues bueno, vamos a ver concretamente cuáles son sus aportes de Leibniz y cómo eso ha ayudado también su pensamiento al desarrollo de la filosofía a lo largo de la historia. Bueno, pues vamos a ver, me pongo de este lado. Leibniz, ¿qué nos dice Leibniz? Bueno, en primer lugar, Leibniz nos dice, combinaba religión con ciencia, materialismo con idealismo, a priorismo con empirismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que él hacía cosas que regularmente pues no hacían la mayoría de los filósofos, ¿no? Hacer una suerte de combinación de dos contrarios aparentemente irreconciliables, como puede ser la religión o puede ser la ciencia. Entonces, de alguna manera Leibniz era dualista. Al mismo tiempo, él combinaba algunas ideas materialistas con otras idealistas y también el apriorismo con el empirismo. Por ejemplo, él decía que existía el alma. Él era partidario de la existencia de Dios y de la existencia del alma. Él decía que solamente el hombre posee el alma y que los animales no poseen esta famosa alma, ¿no? Entonces él hace una mezcla de idealismo con materialismo. ¿Por qué también él utiliza el materialismo? Bueno, porque él está de acuerdo, al igual que otros filósofos de su época, que el universo se mueve o el mundo se mueve a partir de la interacción de las leyes de la naturaleza. No tanto por una obra milagrosa de un ser supremo, sino porque hay leyes, hay ciertas leyes de la naturaleza que hacen que el universo se mueva, se transforme, cambie, se desarrolle y funcione, ¿no? Que estemos aquí, que de repente la materia no se desaparezca, ¿verdad? Y nosotros desaparezcamos en el universo. Entonces, él hace esta combinación, pero esta es la más interesante de todas, el apriorismo con el empirismo. ¿Por qué? Aquí nos dice, su actividad científica tenía la tendencia de unir la teoría con la práctica. ¿Qué quiere decir esto? El apriorismo lo que hace es favorecer la deducción, la capacidad reflexiva del ser humano. Es decir, yo podría estar en la antigua Grecia y empezar a filosofar, a deducir que el universo fue creado por las mismas leyes de la naturaleza, es decir, la naturaleza se creó a sí misma, ¿no? Y ahí surge la famosa doctrina panteísta. Bueno, a lo mejor yo como filósofo estoy especulando, ¿no? Y no necesito yo del experimento o de la observación como métodos para llegar a esa conclusión, solamente necesité a lo mejor la observación, ¿no? A lo mejor por ahí observé a grandes rasgos ciertas cosas, pero principalmente mi razón, mi capacidad deductiva, reflexiva es lo que me llevó a esa
hipótesis, vamos a llamarlo de esa manera, o a esa afirmación. El universo es producto, o la misma naturaleza es producto de sí misma, o el universo es producto de sí mismo, ¿no? Entonces la reflexión me puede llevar, el apriorismo, ¿verdad?, a esa verdad o a esa afirmación, mientras que el empirismo ya requiere algo más, es decir, no es nada más decir llueve porque el agua se condensa en las nubes y después se precipitan. Yo necesitaría probar esa afirmación a través de diversos métodos, como puede ser la experimentación, como puede ser la observación, entre otros, ¿verdad?, para poder llegar a esa afirmación. Y el empirismo se deriva de la palabra experiencia, ¿no? Nosotros llegamos a muchas verdades científicas gracias a la experiencia, no porque yo lo deduzco o porque yo me imagino que así suceden las cosas. Puede ser que yo sea muy inteligente y que tenga deducciones más o menos acertadas, pero la ciencia nos exige ir más allá de ello y utilizar el método experimental, el método científico, la ciencia aplicada, para poder yo comprobar mis dichos, ¿no? Entonces él hace una combinación de ambas actividades. Él dice que tan es importante sacar deducciones de las cosas, crear teorías propias, pero al mismo tiempo comprobarlas, ir al campo, hacer experimentación, hacer observación, hacer entrevistas, hacer encuestas. Bueno, eso ya es más actual, ¿verdad?, para poder comprobar lo que yo estoy afirmando gracias a mi inteligencia. Nos dice aquí también, se deben combinar las deducciones y los experimentos. Él era partidario de esto, tiene que ver con los puntos anteriores. Entonces, yo necesito como científico tener una gran capacidad intelectual, leer teóricos, digamos, previos para poder cultivarme sobre un tema determinado, pero al mismo tiempo tengo que ir al campo a comprobar. Les voy a poner un ejemplo personal. Yo me acuerdo que en mi tesis de doctorado manejé una teoría de un autor, de un sociólogo de las universidades que se llama Burton Clark, sociólogo norteamericano, y él afirma que las universidades con determinadas características, no voy a profundizar en la teoría, pero ciertas universidades tienen ciertas características que las convierten en universidades emprendedoras. Bueno, muy bien. Entonces yo me di cuenta que en teoría eso se escuchaba muy bien y yo aprendí esa teoría, ya empecé a teorizar, empecé a deducir, dije, wow, entonces si las universidades tienen estas características son así. Pero resulta que una vez que fui al campo me doy cuenta que la realidad me dijo, ¿qué crees? En México es muy difícil que una universidad sea emprendedora. Probablemente las universidades privadas, el Tecnológico de Monterrey, la ITESO, ¿no?, o el ITESO de los jesuitas, luego la otra universidad, a lo mejor la Panamericana, ¿cómo se llama? Esta de Puebla, bueno, ahorita no recuerdo bien su nombre. Entonces todas estas, la UPAEP, entonces todas estas universidades que cuentan con mucho recurso económico y que tienen una visión más empresarial, bueno, puede ser que sí sean innovadoras, puede ser que sean emprendedoras, pero váyanse a las universidades públicas, probablemente la UNAM, probablemente el Politécnico, probablemente la UAM, probablemente la UDG, más o menos estén en esa dinámica. Pero si ya nos bajamos más a las universidades estatales, pues ahí sí ya tenemos más dificultades, ¿no? Entonces yo me fui dando cuenta que la teoría que aplicó Clark en Estados Unidos, pues no, pues allá tiene sentido en la práctica, pero aquí a lo mejor no empata tanto. Entonces, de ahí la importancia de lo que dice Leibniz. Siempre en una investigación científica la teoría es importante, las deducciones propias son importantes, nuestra capacidad reflexiva es importante, pero también el ir a campo, el experimentar, el observar, el recabar documentación, el hacer entrevistas, el hacer encuestas para realmente comprobar lo que estamos diciendo. Ese es uno de los grandes aportes de Leibniz, tómenlo en cuenta. Luego nos dice también que descubrió el cálculo diferencial e integral. ¿Qué creen? Pues a Leibniz le debemos esa quebradera de cabeza que tuvimos en la secundaria, en la preparatoria, con el cálculo diferencial y el cálculo integral. Bueno, a lo mejor se va a escuchar mal de mi parte, pero a mí siempre me han gustado las matemáticas. Entonces, pues yo era bueno en matemáticas. A mí me encantaba hacer cálculo, ¿no? El cálculo diferencial e integral. Sí me dolía la cabeza, obviamente, pero era de los primeros que, como todo ñoño, ¿verdad?, que llegaba al escritorio del maestro y órale, fírmeme, ¿no?
Entonces era de los primeros que terminaba, porque me gustaba. Entonces a él le debemos esa quebradera de cabeza, el cálculo diferencial e integral. Después, que por cierto a mí me gustaba más el integral. Luego, todas las cosas poseen su propio movimiento, el cual se considera como una fuerza motriz. Este también es un gran aporte de Leibniz, porque él ya empieza a hacer un aporte importante a la dialéctica. Es decir, él ya tiene una concepción del movimiento del universo, y no es un movimiento mecanicista. Él empieza a entender que no es mecánico, sino que es más complejo. Él ya empieza a hablar de la complejidad de los fenómenos. Entonces, el movimiento del universo es complejo y se desarrolla constantemente el universo. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues que él empieza a hacer un aporte ya a la filosofía materialista de Marx con su idea del movimiento de las cosas. Esto es muy importante y tómenlo en cuenta. Luego él crea un concepto un poco extraño, que no es, digamos, tan común, que se llaman las mónadas. ¿Qué son las mónadas? Dice, son las fuerzas que le dan movimiento a las cosas, son las fuerzas motrices, es la sustancia del ser, nos dice ahí, la unidad del ser, nos dice Leibniz. Entonces esas mónadas, que tiene un poquito de vestigios de idealismo, porque es más como un concepto místico, ¿no? Es como una fuerza extraña que mueve las cosas, casi como las midichlorias de Star Wars, pero más o menos así las describe nuestro querido Leibniz. Las mónadas son esas fuerzas extrañas que mueven a las cosas, que mueven al universo. Él dice, todo está en constante movimiento, todas las cosas se mueven, no hay cosas que estén estáticas en el universo, y las mónadas son esas fuerzas motriz que las llevan al movimiento a las cosas. Y eso lo llevó a concluir que en el universo todo está moviéndose, pero al mismo tiempo está en constante evolución, constante cambio y constante desarrollo. Aquí Leibniz le aporta, ¿a quién creen? A Charles Darwin, a Lamarck y a otros naturalistas y evolucionistas que existieron posteriormente a él en el siglo XIX. Si se dan cuenta, Leibniz fue una gran fuente para Marx, pero también para Darwin, porque él dice, todo evoluciona, todo cambia, todo se desarrolla. No es que de repente estemos ahí, que nacimos así como dice la Biblia, ¿no? Que Dios nos creó y ya un hombre así guapo, ¿no? De 2 metros, rubio, y una mujer así 90, 60, 90. No, en realidad dice Leibniz, todo evoluciona, todo cambia. Y por ejemplo, nosotros pues empezamos siendo unos simios de este tamaño, ¿verdad? Los Australopithecus y otros simios menos evolucionados. Entonces, aquí le aporta Charles Darwin, y luego dice, solo el hombre puede construir conocimiento porque posee capacidad de reflexión. Este también es un gran aporte, incluso para las ciencias psicológicas de la mente, del estudio del cerebro. Nos dice, solo el hombre tiene las conexiones neuronales para poder llegar al conocimiento. Claro que él no lo habla así más en términos materialistas, como lo diríamos ahora, conexiones neuronales. Él dice, es porque tiene alma. Llega a esa conclusión un poco idealista. Dice, el hombre tiene alma y por eso él puede reflexionar y a través de la reflexión llegar al conocimiento científico de las cosas. Que esto se concatena con lo que les dije al principio, la capacidad deductiva del ser humano, que no la posee ningún otro animal en el planeta. Bien, pues sería todo por el momento. Espero que les haya interesado el tema. Si tienen dudas, pues ya saben, búsquenme. Gracias.